28 de octubre de 1959, 6 de la tarde, aeropuerto de Camagüey. El hombre más querido de la Revolución Cubana sube una avioneta Cessna 310 para regresar a La Habana. Vuelo corto, vuelo de rutina, nunca llega. No hay avión, no hay cuerpos y lo más peligroso de todo, no hay verdad. No estoy aquí para darte una clase de historia. Estoy aquí para que sientas que algo no cuadra, que algo huele a crimen, que algo en esta historia te golpee en el estómago. Y quiero que sepas algo desde ya. Al final de este video voy a compartir mi conclusión sobre qué pasó realmente con Camilo, no como profesor, ni como analista, ni como curioso, sino como alguien que se pregunta sin miedo a quién beneficia y ha beneficiado este accidente. Porque aquí en este vuelo que nunca llegó, así nace uno de los grandes misterios asociados directamente a los Castro. Camilo Cienfuegos no era un coronel gris detrás de un escritorio. Era el guajiro habanero ese típico del auto, hijo de anarquistas asturianos, hijo de pobres, que se hizo guerrillero sin dejar de ser pueblo. En la Sierra Maestra se ganó tres cosas que no se compran. Primero, fama de temerario en el combate. También una reputación de bromista y cercano a la gente. Y para terminar, una sencillez que lo hacía parecer uno más, incluso cuando ya vestía los grados de comandante. Mientras Fidel era considerado como el gran orador que se comía la plaza con horas de discurso, y Raúl, un militar frío, ligado desde ya al aparato comunista, Camilo era el que la gente quería abrazar. Había un chiste medio en serio en aquella época que decía, Fidel manda, pero Camilo cae bien. Y bueno, este chiste, en un sistema que se está cerrando alrededor de un solo líder, no es solo carisma, es una amenaza. Camilo le hacía sombra a los dos, al magnetismo político de Fidel, que lo he explicado en otro video, la forma en la que elaboraba, manipulaba los discursos, la palabra, las pausas, las citas, etcétera. Los invito a verlo. Y también al control militar de Raúl. No es casualidad que en muchas fotos de enero del 59 aparezca esa triada, esos tres personajes, Fidel, Camilo, Huber Matos. Tres hombres que arrancan juntos y terminan con destinos totalmente opuestos. Huber Matos Benítez nace en 1918 en Yara, maestro masón, además comerciante de cacao y luego comandante del ejército rebelde. Huber Matos no empieza como enemigo, empieza como un aliado. Ayuda a organizar el envío de armas desde Costa Rica a la sierra, recibe el mando de la columna 9 Antonia Guiteras, se convierte en jefe militar de Camagüey tras el triunfo. Su ruptura con el castrismo viene después del triunfo. Él ve cómo paso a paso se infiltran y colocan comunistas en posiciones claves. Se imaginan aliados no comunistas. Se concentra el poder en manos de Fidel y Raúl. Y sobre todo, se traiciona la promesa que se había hecho de elecciones y de pluralismo. El 20 de octubre de 1959 le envió una carta a Fidel renunciando a su cargo y denunciando con todas las letras la deriva comunista y el peligro de dictadura. Huber Matos no conspira en secreto. Escribe, firma, da la cara. En cualquier democracia, esa carta habría sido un terremoto político. En la Cuba que nacía, una sentencia. Fidel reacciona como reaccionan los que no toleran el no. Declara que Matos es un traidor y ordena que lo neutralice. ¿Quién recibe el encargo? Pues Camilo. El 21 de octubre de 1959, Camilo llega a Camagüey al frente de tropas. Se presenta ante Huber, le comunica la orden de arresto y desarma la guarnición. A partir de ese día, Huber y sus principales oficiales quedan bajo custodia. Se prepara además y se organiza el traslado hacia la prisión de La Habana, concretamente el Morro, donde se montará el proceso que en diciembre de ese mismo año lo condenaría a 20 años de prisión. Delante de la tropa, Camilo da el discurso que la revolución necesitaba. Habla de traición, de sedición derrotada, de hombres que caen, pero pueblos que no, y se presenta como garante de la disciplina. Esa foto conocida de Camilo escoltando a Huber, ambos en uniforme, simboliza mucho más que un simple arresto. Es la imagen de un amigo deteniendo a otro, porque
que arriba alguien decidió que pensar diferente era un delito. En esos días, también se organiza en Camagüey una gran movilización contra la traición, presentada por la propaganda como la primera marcha del pueblo combatiente, para legitimizar ante la población la acción contra Matos. Lo importante no es quién estaba en primera fila, sino que el pueblo fue movilizado para bendecir la purga. Los últimos días de la vida de Camilo los pasa, según fuentes oficiales, dedicado a desarticular en Camagüey la insubordinación de Uber Matos. En ese intervalo, entre el 21 y el 28 de octubre, ocurren varias cosas claras. Primero, Camilo consolida el control sobre el regimiento Ignacio Agramonte y asegura que no haya levantamiento militar contra La Habana. También, la narrativa de la traición se instala. Matos como sedicioso, el pueblo como protagonista leal. Uber es trasladado a La Habana, recluido en el Morro a la espera de un juicio. Y según el propio Uber Matos, el 24 de octubre, ya preso en la cabaña, recibe dos notas o recados de Camilo. En una, Camilo le propone que se fugue. En otra, le pide que lo perdone por las palabras duras que tendrá que pronunciar en público. Es decir, Camilo arresta a Uber el 21 de octubre, se queda varios días en Camagüey sofocando la crisis, Uber ya está en el Morro, hay tiempo real para esa comunicación privada en la que Camilo muestra culpa y dudas y luego, una semana después del arresto, 28 de octubre del 59, Camilo se sube al Cessna 310 en Camagüey para volver a La Habana. Ese vuelo nunca llega. Ese día, el avión FAR 53 no empieza su jornada en Camagüey. La avioneta había volado antes a Santiago, regresó a Camagüey y desde ahí debía ir a La Habana. Detalle clave, al regresar a Camagüey no vuelve a llenar el tanque, no reposta, que es el término utilizado. La capacidad aproximada que tenía ese avión era de aproximadamente unas horas de combustible. El combustible real al despegar hacia La Habana estaba para unas 3 horas. La ruta estimada Camagüey-La Habana, alrededor de 2 horas y media, dependiendo de la altura y del viento. Eso significaba que salen con margen, sí, pero un margen mucho más estrecho de lo que un mando responsable permitiría si quisiera minimizar riesgos. Si hay desvíos, si el piloto tiene que rodear nubes, si hay errores de navegación, ese colchón de combustible se evapora. Y no es un detalle técnico, es literalmente jugar con el margen de vida. Ahora, voy a hablar ahora de términos asociados a la aviación. El IFR contra el VFR, volar a ojo o volar a ciegas con instrumentos. Para que cualquiera entienda, el VFR o Visual Flight Rules es volar a ojo, guiándote por lo que ves, el horizonte, la costa, las luces, las ciudades con instrumentos como apoyo. El IFR o IFR, Instrument Flight Rules, es volar confiando casi únicamente en los instrumentos, aunque no veas nada. Sigues el horizonte artificial, el altímetro, los radioayudas y haces lo que dice el panel, no lo que siente tu cuerpo. En 1959, este Cessna 310 estaba diseñado para hacer ambos tipos de vuelo. Tenía instrumentos suficientes, radios, capacidades para operar de noche. El problema no era el avión, era el sistema y la cultura de vuelo. FAR nueva, ese es el avión, pilotos formados a la carrera, más costumbre de visual flight, o sea, de volar a ojo sobre la costa y la tierra, y menos disciplina seria sobre lo que sería la navegación o vuelo con instrumentos. La desorientación espacial es ese fenómeno en que tu cuerpo cree que el avión va recto, pero los instrumentos dicen que está girando y cayendo. Si el piloto confía más en su sensación que en el horizonte artificial, está muerto. En un sistema sano, un accidente así se estudia, se documenta, se muestra. En Cuba se oculta, se mistifica y se usa para construir un héroe convenientemente. Luciano Fariñas, el piloto, no era un campesino ni menos un piloto improvisado. Tenía experiencia, formaba parte del nuevo aparato aéreo del régimen, era considerado de confianza. Pero había 3 elementos que ningún currículum muestra. Primero, la formación acelerada en una FAR de naciente. La mezcla de manuales viejos y nueva doctrina improvisada. Y, por supuesto, la carga política enorme, llevar a bordo al hombre más popular del país, justo después de un terremoto interno.
Imagina ser Fariñas, el piloto, esa tarde. Despegas con el comandante más querido a tus espaldas, sabes que el avión no va con el tanque lleno, vuelas de noche sobre el mar, la costa, con un sistema que te exige resultados, pero que no te da un protocolo transparente. Si algo sale mal, la culpa rara vez será del sistema, siempre será tuya o de la tormenta. En 1959, Cuba ya tenía torres de control en aeropuertos importantes, planes de vuelos en la aviación civil, radios de comunicación y algunos radares primarios. El vuelo de Camilo sale de un aeropuerto con torres, cruza zonas que podían ser vigiladas, tenía radio y sin embargo no hay registro público del último mensaje de Fariñas, no hay transcripciones de la ruta, no hay trazas del radar presentadas y tampoco hay un informe técnico detallado. Si fue un simple accidente, ¿por qué nunca se mostraron esos datos básicos? La respuesta más honesta no está en las nubes, está en La Habana. La narrativa oficial es de película épica. 15 días de búsqueda, unas 100.000 millas voladas, 70 aviones, barcos, pescadores civiles y militares peinando la isla y los cayos. Se organizan marchas, se hacen discursos, se reparten flores para el mar. El 12 de noviembre, Fidel se presenta en la televisión y confirma lo que ya todos temían y casi estaban seguros. Camilo no aparecerá. Se declara muerte por accidente aéreo en mal tiempo. Se institucionaliza el ritual Una flor para Camilo cada 28 de octubre. Pero detrás de esta coreografía emocional no hay mapas públicos detallados de búsqueda, no hay fotos verificadas de restos del avión, no hay piezas analizadas y presentadas. La única hélice exhibida no corresponde al modelo Cessna 310. La búsqueda real para el pueblo fue en sus mentes, pero el relato de la búsqueda es controlado de arriba abajo. Cuando un Estado decide que lo importante es el mito, no la verdad, el resultado es este: mucha lágrima, poca evidencia. Ahora, las tres grandes hipótesis, voy a nombrarlas sin maquillaje. Primero, el accidente técnico. La FARC improvisada, entrenamiento de vuelo con instrumento limitado, vuelo nocturno sobre el mar, combustible justo, posible desorientación espacial. El avión entra en las nubes, el piloto pierde el horizonte, se desorienta, impacta el mar. ¿Posible? Sí, pero faltan datos que lo sostengan. Segunda hipótesis, derribo del avión. Testimonios de un caza C-4 despegando pocos después del FAR 53. Rumores de fuego amigo, de una tormenta de balas más que de lluvia. Un avión ametrallado deja agujeros, deformaciones, patrones de daño. Si existen restos, los mostrarían. Pero nunca hemos visto ninguno. La tercera hipótesis, desvío y ejecución en tierra. Esta es la más terrible. El avión no cae donde nos dicen. Es desviado, aterriza en una zona controlada, Camilo es detenido y ejecutado en la tierra. El aparato se destruye, se dispersa. La búsqueda en el mar sirve para vestir el crimen de accidente. Por supuesto, no hay prueba definitiva, pero hay patrones. Testigos que desaparecen, expedientes que no se abren, silencios demasiado perfectos. Las tres hipótesis explican algo. Ninguna se puede probar al 100%, pero hay una pregunta que todo investigador serio en estos casos tiene que hacerse cuando faltan pruebas gráficas, verbales o de testigos. ¿A quién beneficia el crimen? Aquí es donde entra mi conclusión. No es un dogma, sino como una lectura honesta de todo este rompecabezas. Los hermanos Castro lograron con una sola piedra matar dos pájaros con gran apoyo popular. Deshacerse de Hugo Matos, el primer comandante que se atreve a decir esto se está convirtiendo en dictadura, además con una gran reputación, no solamente en Camagüey, en toda la zona oriental. Y segundo, deshacerse del más popular de los barbudos, Camilo Cienfuegos. Matos fue eliminado del juego mediante un juicio amañado y 20 años que le echaron. Camilo fue eliminado de ese mismo juego mediante un accidente sin resto, convertido en mártir útil que ya no podía opinar. ¿A quién beneficia que el comandante incómodo, que duda internamente, desaparezca sin dejar rastro? No a su familia, no al pueblo. Beneficia a quienes necesitaban consolidar un poder sin contrapesos carismáticos, sin voces críticas internas, sin figuras que pudieran algún día decir hasta aquí. Y si alguien piensa que esto fue un caso aislado,
Miren la historia posterior. El general Arnaldo Ochoa, héroe de Angola, con prestigio propio dentro de las Fuerzas Armadas, termina fusilado tras un juicio espectáculo cuando su figura se vuelve incómoda para el poder, utilizando varias excusas. Otros oficiales, intelectuales, dirigentes, militares, que empiezan a tener criterio propio, fueron juzgados, encarcelados o convertidos en desaparecidos políticos. Y el patrón se repite. El que piensa diferente, el que acumula prestigio propio, el que puede hacer sombra, no se recicla, se elimina. Si hay gente de izquierda en el mundo que necesita más pruebas antes de aceptar que esto pudo ser un crimen político, les diría una sola cosa. Sigan observando la historia. En Cuba, cada vez que alguien fue incómodo, cada vez que alguien pensó diferente, cada vez que alguien no encajó en el molde ideológico o en el culto de la personalidad, la reacción fue siempre la misma. Eliminación, silenciamiento, demonización, desaparición política o física. ¿Quiénes quedaron en torno a los Castros, alrededor de ellos? No los brillantes, no los que sonreían demasiado, no los que podían hacer sombra. Quedaron sobre todo los moldeables, los que se adaptan a cualquier línea, los que casi no tienen pulso propio, los guatacones, los aduladores, los incondicionales, los obedientes a la familia, monarquía cubana, los Castros. Un sistema así no se construye manteniendo a hombres como Camilo cerca, se construye eliminándolos en cuanto se vuelven impredecibles. Las decisiones y órdenes son difíciles de probar cuando no hay grabaciones, ni fotos, ni testigos que puedan hablar con libertad. Pero la pregunta, nuevamente, que cualquier investigador honesto siempre debe hacerse: ¿quién gana con este supuesto accidente? ¿Quién gana con esta desaparición? Si mira fríamente, tenemos nuevamente a Uber Mato, el comandante que denunció la deriva comunista, sacado del tablero. Camilo Cienfuegos, el comandante más querido, el que podía ser sombra, el que duda frente a la purga, desaparece sin restos y se convierte en un mito controlado. Más adelante, otros como Ochoa, otros que no he mencionado, también son resueltos mediante juicio, fusilamiento ejemplarizante. Los Castros consolidan el poder sobre un pueblo que llora, pero no puede comprobar nada. No puedo decirte que tengo una foto de la orden del asesinato, no tengo una grabación de la reunión donde se decide. Pero juntando contexto, beneficios, patrones, silencios, todo indica que Camilo no desapareció por causas accidentales y mucho menos casuales. Tal vez el mar no fue su asesino, tal vez fue solo el cómplice perfecto. Si este video te movió algo, si te hizo dudar, si te hizo mirar distinto la historia oficial de Cuba, te invito a seguirme. Voy a seguir investigando esos misterios, estas desapariciones, estas decisiones oscuras del poder en próximos episodios que aparecerán aquí en mi canal de YouTube. Ya hoy hay más de 400 videos sobre geopolítica, historia, actualidad, curiosidades, esperándote en Marquito Curioso. Ven, explora, acompáñame a seguir haciendo la pregunta que el poder más teme. ¿Dónde está la verdad detrás de la versión oficial? Porque la verdad, queridos curiosos, no es siempre la historia oficial. Y la historia oficial no siempre es verdad.